Muy buenas a todos chicos y chicas, y sed bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este primer capítulo, primer vídeo de la serie Falange Española, en el que arrancaremos este 14 de marzo hasta el día 20 de noviembre del año 36. 14 de marzo, momento en el que arresta a José Antonio y a toda la cúpula directiva de la Falange, hasta el día en el que lo asesinan, en aquel patio de la cárcel modelo de Alicante. Antes de entrar en estos días, vamos a hablar muy poquito sobre unas fechas anteriores que tienen lugar el 16 de febrero, entre el 16 de febrero y el 11 de marzo, para entender un poquito, un mínimo del contexto para empezar este 14 de marzo y el por qué lo arrestan, ¿no? Cuál es el aliciente que tiene el Frente Popular para arrestar a José Antonio y a toda la cúpula directiva. Esto es En Segunda Línea, comenzamos. Aquel 16 de febrero del año 36 se producen en España las elecciones generales. Elecciones que gana el Frente Popular mediante la práctica de la violencia y el robo de actas, es decir, de forma ilegal. Está demostrado en ese famoso libro 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Ante esto, Antonio sabe que van a ir a por ellos. Por ello, da una orden a todas las jefaturas territoriales y provinciales de las JONS de que salgan cualquier clarín de combate ante un golpe de estado militar, es decir, que no se adhieran a ellos, que no participen en la conjuración del mismo, y que cesen las hostilidades contra miembros del Partido Socialista y miembros del gobierno. En aquel momento, la inmensa mayoría de los atentados que sufría la Falange eran manos socialistas. Había algún número de casos del Partido Comunista, de los anarquistas, pero eran ridículos en comparación con el número que realizaban los socialistas. El periódico que tenía la Falange como propaganda, que era el Arriba, es secuestrado, su número 34 concretamente. El 7 de marzo tiene lugar una manifestación en España, en Madrid, la cual asiste a la Falange y es cruelmente reprimida. A los 2 días, los hermanos Álvarez Barón van caminando por la calle Juan de Castilla y son perseguidos por socialistas. Uno de ellos, Jesús, es asesinado. El día 11 de marzo, José Olano, militante del SEU, es asesinado. Como respuesta a esto, le instigan a José Antonio para que haga una represión de renombre, la cual es contra Luis Jiménez de Asúa, que no es nada más y nada menos que el mayor jurista con más prestigio de la época, es miembro del Partido Socialista y es vicepresidente del Palacio de las Cortes, una alta autoridad del Estado. Esto se le encarga a Alberto Ortega, uno de los que dirige una escuadra de la Facultad de Derecho de Madrid. Junto con él van unos muchachos que nunca han usado armas, o prácticamente casi nunca. Entonces ese atentado no triunfa. Luis Jiménez de Asúa escapa airado, pero uno de esos escoltas pues fallece a causa de las balas, es decir, muere. Ante esto comienza pues la hostilidad gubernativa del gobierno, ya que antes la Falange pues había hecho la acción-reacción que hacía en aquel momento contra militantes de base, pero nunca contra una alta autoridad tanto de la cúpula del Partido Socialista como del gobierno, como en este caso vicepresidente del Palacio de las Cortes. Por ello, el 14 de marzo se decreta la orden de arresto de la cúpula directiva por orden gubernativa, es decir, no hay una base judicial para arrestar a estas personas, sino que era por capricho del gobierno, por así decirlo, por represión política. La Guardia de Asalto se presenta en el despacho de José Antonio, en la calle Serrano número 86 de Madrid, para detenerle. En un principio solamente a él,
Después finalmente acaba arrestando a los que están con él, que son Miguel Guitarte, que había sido uno de los primeros militantes de la Falange Española, fundador del SEU, y que cuando se afilia, pues está estudiando medicina. A David Jato había dirigido la Quinta Columna, la cual pues usaba para sacar de Madrid a aquellos que estaban amenazados por la izquierda. También tenemos a Andrés de la Cuerda, uno de los secretarios del despacho de José Antonio, que no era abogado, por mucho que se ha escrito de que tenía tal profesión, no lo era, simplemente tenía una gran devoción tanto por la organización como por José Antonio, una gran fidelidad a su persona, y se había volcado de lleno en la Falange. Lo arrestan junto con José Antonio y el resto de nombres que acabo de decir, aunque como tal, el que haya visto yo en el libro solamente de estos nombres solamente está Andrés de la Cuerda con él. Los otros lo he ido indagando por diversas fuentes de internet, y al final puede llegar a la conclusión de que estaban con él. José Antonio en una carta más tarde dice que está, si mal no recuerdo, con 4 o 5 personas junto a él, de las cuales pues yo he deducido que son estas, ¿de acuerdo? Si alguien sabe que había otra persona o que alguno de estos no estaba, por favor que lo dejen acá en la descripción, donde yo dejaré pues todas las fuentes bibliográficas que he podido reunir. Andrés de la Cuerda no recupera la libertad nunca ya, ya que morirá en una de las sacas de la Modelo del 5 de noviembre. También está con él su hermana Pilar, la cual va a ser la jefa nacional, va a ocupar la jefatura nacional de la sección femenina durante el franquismo, y Narciso Perales, que es el que le avisa. Cuando está la Guardia de Asalto, pues en la calle, ¿no?, a las puertas del despacho, Narciso Perales avisa a José Antonio de que es el momento. La Guardia de Asalto está en la puerta y le insta a abandonar la casa, tanto él como su hermana, de una forma, digamos, dramática, como puede ser saltando por la ventana o de cualquier otro modo, pero que eluda que trate de eludir esa situación. Él se niega, decide afrontar lo que le viene de cara y le dice a su hermana de forma, él sabe que es mentira, de que no lo van a arrestar, que no hay una base jurídica para arrestarlo. Cuando la Guardia de Asalto se persona en su despacho, que era la casa donde él vivía, él utilizaba su residencia familiar como despacho de abogados. Y bueno, pues como, entre comillas, podemos decir cuartel de la Falange, aunque no era como tal. Entonces salía toda la información. Vamos a dejarlo por ahí. En uno de estos momentos en los que la Guardia de Asalto va a arrestarlo, sus camaradas se ponen violentos, se ponen nerviosos, y él les pide calma, porque saben que también los van a arrestar a ellos. José Antonio consigue decirle a su hermana que a veces a Fernando, a su hermano, en el cual confiaba José Antonio que podría ser el heredero de la Falange después de él, para que queme todos aquellos documentos que puedan resultar perjudiciales y haga desaparecer otros. No lo llevan directamente a la Modelo, a la cárcel Modelo de Madrid. Donde los desvían es a la Dirección General de Seguridad. Se ha dicho, mal dicho, que a José Antonio lo arrestan por una tenencia ilícita de armas. Eso es mentira. A José Antonio lo arrestan porque han aparecido rotos los sellos del local Nicasio Gallego de allí de Madrid, que era uno de los locales que tenía la Falange. Y debido a eso y a asociación ilícita, asociación ilegal, los arrestan, pero no es por tenencia de armas ni por ningún otro que se les parezca, ya que el de tenencia ilícita de armas se le comienza a abrir el proceso ya a finales de abril, cuando tiene un lugar una inspección por parte de los inspectores de la Guardia de Asalto al despacho que se les habían colocado. Ese juicio estaba preparado. Continuamos. Durante el trayecto desde su despacho hasta la DGS, hasta la Dirección General de Seguridad,
tiene una conversación un tanto peculiar con uno de los guardias de asalto que lo arrestan, en el que por razones que no se conoce, le llega a decir el guardia de asalto a él: mira, tan chulo como su padre. Y José Antonio le responde de forma sarcástica, como él solía hacer: eso lo dice usted con ese uniforme y esa pistola. Sin eso no sería tan valiente de usar ese sabruto cobarde, o algo así parecido. Lo cual, bueno, pues gracioso, no dice mucho del carisma de José Antonio. Cuando llegan a la DGS, a la Dirección General de Seguridad, y les hacen las fichas policiales, les toman la fotografía que podemos ver en algún que otro libro, o por internet perfectamente, la Guardia de Asalto le pide a José Antonio que se acerque a hablar con el director Alonso Mayor, que era el que dirigía la Dirección General de Seguridad. Ambos discuten. El director le exige a José Antonio que le diga si ha sido él el que ha ordenado que se rompan los sellos del local Nicasio Gallego. José Antonio dice que él no ha tenido nada que ver. Alonso Mayor le insiste y finalmente acaba saliendo de sus casillas y pidiéndole a José Antonio que se largue de allí. Cuando tiene lugar la discusión, o después que termina la discusión, a José Antonio le visitan muchas personas, entre ellas Antonio Goicoechea, que era uno de los máximos responsables de Renovación Española, un partido que podríamos asemejar hoy día a Vox dentro del espectro político. Están conversando. Antonio Goicoechea le dice a José Antonio que la causa que le están abriendo no se fundamenta en ninguna base jurídica. José Antonio le da la razón y finalmente acaban bromeando sobre la rotura del local de la Falange, y le dice a José Antonio que eso ha debido de ser la cornamenta de Alonso Mayor, del director de seguridad. Esto lo escucha un guardia de asalto que está ahí supervisando que no ocurra nada con los presos, se lo comunica al director, y es cuando comienzan a abrirle un segundo proceso a José Antonio, por el cual mantenerlo más tiempo pues detenido. Esa misma noche comienza a redactar un manifiesto que comienza como anunció la Falange, en el cual se critican pues la amnistía que se ha hecho a los presos de golpe de Estado del año 34, el enchufismo del ayuntamiento, de las diputaciones, distintas administraciones públicas. Se denuncia las hostilidades del gobierno y diversos ámbitos de la sociedad de la época y del ámbito político. Ese manifiesto se comienza a escribir en unas cuartillas que consigue sustraerle, y se le abre el proceso de delito contra la ley de imprenta. Durante la época, las hojas volanderas, que era la propaganda de los partidos que tiraban por las ventanillas de los coches, de ahí el nombre, tenía que llevar un sello de imprenta, como que pasaba la censura de la época. Y la Falange aquel manifiesto no lo pasaba. Había sido raptado de forma clandestina y el censor, bueno, pues no le había puesto el sello debido. En la madrugada del día siguiente, el 15 de marzo, es trasladado junto con el resto de sus compañeros al Tribunal de las Salesas, que hoy podría ser perfectamente Plaza Castilla, salvando las distancias, puede ser una semejanza, en donde lo visita José Calvo Sotelo, líder del Bloque Nacional y al que se asesina a la izquierda el 13 de julio, acto por el que Franco se motiva a sumarse al alzamiento. Y también le visita Salgado Bienpica, uno de los antiguos colaboradores de su padre. No es hasta el 17 de marzo cuando José Antonio, junto con el resto de camaradas, ingresan en la cárcel Modelo de Madrid, en lo que más tarde ellos mismos denominarán el cuartel general de la Falange. Allí, una vez que llegan, les hacen el chequeo respectivo y les dan el uniforme, que es otro que el mismo mono que vemos en la famosa fotografía de José Antonio con las botas de fútbol y el mono azul, similar a sus camisas azules de la modelo. Cuando, habiendo visto las condiciones en las que están las celdas de la prisión, va a ver a Martínez Elorza, que era el director de la Modelo de Madrid. Ahí le pide herramientas para
pueden ser perfectamente palas o pueden ser cepillos para barrer y limpiar todas las celdas, ya que estaban infestadas de excrementos de ratas, estaban llenas de barro y suciedad. También le pide que le dé sábanas limpias para ponerlo en los colchones que tenían, en los camastros metálicos que tenían en las celdas. José Antonio comparte celda con Raimundo Fernández Cuesta, que era el secretario general de la Falange. Va a encontrar con Martínez Elorza un trato mucho más cordial, mucho más cortés, mucho más personal que lo hizo con Mayol, al cual pues no le gustaba, no le agraciaba nada a José Antonio. Le va a transmitir el horario que José Antonio pues estará ahí mismo. A las 8:30 de la mañana los falangistas, los presos, se despertarán. A las 9 menos cuarto habrá gimnasia en el patio dirigida por José Antonio o por Manolo Valdés. A las 10 menos cuarto ducha obligatoria, a las 10 desayuno, a las 10:30 las visitas, hasta la 1:30 más o menos. Normalmente las visitas eran 40 minutos, 40-25. José Antonio, por su condición de abogado, le permiten estar hasta que termine. De hecho, a veces le adaptan dependencias de la modelo para visitas privadas. A la 1:30 será la hora de comer, a las 4 fútbol, esto era impepinable, a las 4 se juega fútbol, eso sí, a las 5:30 ducha y estudio, y después ya a las 9:30 era la cena y los debates. Ese día su hermana Pilar pues va a visitarle a la modelo y le pide solamente a ella que se haga cargo de las cuentas del partido. No tenían mucho dinero porque estaban prácticamente tirando con lo poco que tenían y no quería que nadie en su ausencia, ya dado que no sabía el tiempo que iban a estar en prisión, despilfarrara el poco dinero que les quedaba. Entonces pues le pide a su hermana que se haga cargo de las cuentas de la organización. Ese día escribe una carta en inglés a la princesa Llevesco, que era uno de sus antiguos amores. Le había llegado una carta hacía más bien poco tiempo de esta muchacha y no le ha dado tiempo a responderle. Aprovechando este momento, pues le escribe una carta y podemos, gracias a ella, descubrir varias cosas. Tenía muchos libros, le habían dado libros para leer, le habían dado material de estudio. Desde su ventana se podía ver las dehesas de la Villa de Madrid y Moncloa. También sabemos que había un camastro metálico y un taburete en no muy buenas condiciones, y que además de ello, haciendo mención a una cosa que había escrito antes, que había mencionado antes, junto con él, que acabo de echar un vistazo a la carta, junto con él están 5 camaradas. Junto con él han arrestado a 5 personas, de las cuales yo creo que otro es Camilo Encina, el que tenía siempre el brazo metido por debajo de la chaqueta, en el sobaco, que decía repicar el sobaco, realmente tenía, bueno, pues la mano en un arma reglamentaria, podemos dejarlo ahí. Era el escolta de José Antonio. Yo creo que Camilo Encina también estaba con él, pero como no lo he visto en ninguna página, en ningún documento, sé que lo arrestan el 14 de marzo, pero no exactamente en condiciones, he preferido no mencionarlo como dato oficial. Él, José Antonio, junto con el resto de camaradas suyos, están en la galería de políticos. Depende de la cárcel modelo que fuera, la de Madrid, la de Barcelona, la de Alicante, tenían diferentes galerías, 5 o 6, si mal no recuerdo, la de Madrid tiene 6 galerías y la de Barcelona 5, aunque este dato hay que verlo con pinzas porque no estoy muy seguro, pero bueno, 5 o 6 más o menos. Una era para presos comunes, donde entraba, digamos, la gente normal que ha cometido delitos menores. Otro era para presos peligrosos, asesinos, terroristas, gente peligrosa, ¿de acuerdo? Y otro era para donde estaba José Antonio, los políticos, la gente importante, digamos. José Antonio le pide a Martínez Elorza que sus camaradas que vayan a ingresar a modelo posteriormente, porque lo prevé, hecho en la modelo, llega a haber hasta 2000 falangistas entre febrero y el 18 de julio. Le pide que cualquier falangista que ingrese en la modelo esté en esa galería, en la galería de políticos. Era una galería, digamos,
no tan en no tan malas condiciones como el resto de celdas que estaba en las otras 4 o 5 galerías, y para así tenerlos a todos ubicados. En los partidos de fútbol que jugaban los falangistas contra otros falangistas, en una pequeña mini liguilla que hacían, que era la falange A contra la falange B, y también contra otras equipaciones como puede ser de la FAI, contra los anarquistas. De hecho, hay una anécdota muy buena de esto, que es uno de los partidos que pierden, José Antonio hace mención al jugador de la falange. Si el jugador de la falange hubiera estado aquí, el resultado hubiera sido distinto, haciendo mención a Manuel Edilla, el segundo jefe nacional de la falange. También se va a hacer la gimnasia sueca. De hecho, el tutor monitor que tenía José Antonio en los años anteriores, o los meses anteriores, depende de cómo sea, porque al final la República son muy poquitos años, 31 en el 36, 39, depende en la zona en la que se mire, ¿no? El tutor monitor que instruye a José Antonio en la gimnasia sueca, que es los típicos que hemos tenido todos en el gimnasio, en clase, que son esas tablas azules para hacer ejercicio, fue uno de los que introducen este tipo de ejercicio en España y lo lleva al patio, a la falange de la cárcel Modelo de Madrid. De hecho, hay imágenes que estaréis viendo en pantalla seguramente de cómo hacían ese ejercicio. También vamos a tener quedadas de lo que se podía ser el círculo de José Antonio o la corte literaria de José Antonio en la cárcel Modelo. Por las noches había debates en los que grandes personalidades, grandes intelectuales de la falange, como podía ser Sánchez Mazas, intervenía dentro de ese debate y hablaba de diferentes ámbitos de saber. Puede ser de literatura, puede ser de la historia, de política también, dado su condición, como de filosofía, de cualquier ámbito. Muchos que pasaban por allí, porque estos suelen ser tanto en las celdas como en la biblioteca o en el patio. Mucha gente que pertenecía al Partido Comunista o que pertenecía a la CNT se acercaba a escuchar a José Antonio, a Sánchez Mazas, a Manolo Valdés y al resto de falangistas que estaban en el debate, hablando sobre nacionalizar la banca, sobre la reforma agraria, y les resultaba quizás demasiado ameno, les resultaba como si fuera suyo, que también sirvió, digamos, para ver un poco la mente de los que estaban allí presos, que podían ser perfectamente seguidores de sus filas. Me estoy intentando restringir a marzo, aunque también estoy comentando varias cosas que ocurren en el amplio espectro del tiempo en el que están en la modelo, aunque seguramente si habrá más vídeos sobre este tema, pues ampliemos mucho más todo lo que ocurrió durante la cárcel Modelo de Madrid en marzo, abril, mayo, hasta el 6 de junio cuando lo trasladan a Alicante. Vamos a dejarlo creo que por aquí, ¿de acuerdo? Hay diferentes cosas que quiero comentar también, que vamos a dejarlo para otro día. Así que sin más me voy a despedir. Recordad que toda la bibliografía que he usado para el 14, 15, 17 de marzo y digamos pues anécdotas que hemos podido también usar van a estar en la caja de descripción, donde os invito a que echéis un vistazo para que pues, si hay algún libro, por ejemplo, muy bueno que haya puesto ya ahí y queráis leerlo o queráis vosotros también añadir vosotros algo en los comentarios, pues os invito a hacerlo. Repito, que ya lo he dicho al comienzo creo, que si alguien tiene algún dato que más para añadir de estos días que he ido comentando o de otro que sea más tarde en mayo, en julio, da igual, en julio, agosto, cuando sea, y quiere añadirlo, o algún libro que también que quiera, alguna fuente bibliográfica, algún blog, lo que sea, os invito a ponerlo. Por supuesto, like si os gustó, dislike si no os gustó, suscribiros para otro nuevo vídeo. Este es el primer vídeo que hacemos sobre el tema. La idea es, no sé si habré hecho o no habré hecho una presentación, probablemente no haya hecho ningún vídeo a presentar el canal, porque lo veía un poco innecesario, pero bueno. Básicamente lo que quiero hacer con esto es desmitificar
todo lo que envuelve a José Antonio, todo lo que envuelve a la Falange entre, ya os digo, 14 de marzo y el 20 de noviembre en un primer momento, también podemos tratar, una vez que terminemos esta serie, o entre medias, temas de José Antonio que estuvieron antes. Lógicamente yo antes de hablar tengo que mirar, tanto en libros preferentemente, o en podcast o en algún sitio, pues lo que se está diciendo y contrastarlo. Y yo creo que nada más. También quiero pues hablar un poco de la leyenda negra, por ejemplo, que lo tengo pensado hacer, pero una vez que terminemos esta serie, podemos decir. Así que yo creo que por hoy de momento así está. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima con más. Cuidaos.